Episodio 201. Síndrome de grupo cerrado. Estáis escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez Dacuña, director nacional de BNI España SLC. En cada podcast, Tiago nos dará consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI. No dejes de estar conectado. Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Somos BNI Podcast, el lugar donde compartimos ideas, estrategias y experiencias para crecer como empresarios y como personas. Hoy, como siempre, me acompaña el director nacional de BNI España SLC, el creador de este espacio de podcast, Tiago Enríquez Dacuña, para hablar de un fenómeno que afecta a los grupos y regiones de BNI más de lo que imaginamos. Él lo ha bautizado como el síndrome del grupo cerrado. Buenos días, Tiago. Buenos días, Alejandra. Pues encantada de estar contigo grabando otra temporada nueva de podcast y vamos a hablar del síndrome del grupo cerrado. ¿Cuándo comenzaste a notar este efecto y qué consecuencias tiene? Hola a todos, buenos días, Alejandra, de nuevo. Mira, yo lo empecé a notar en muchos contextos, tanto en grupos como en directores ejecutivos, regionales. Bueno, de hecho esto pasa también mucho en las empresas. Y todo empieza igual. O sea, hay una explosión de energía, un nuevo proyecto, ¿no? Estamos abriendo una nueva región, creando un nuevo grupo, empezando una nueva empresa. Y hay esta explosión de energía, ilusión, ganas de conocer a todos, de hacer que funcione. Pero luego algo se cristaliza. Las relaciones se vuelven cómodas, previsibles, incluso protectoras, y ahí empieza el declive. Mira, te cuento una historia. Conocí hace tiempo un director que fue a abrir una nueva región. Y al principio fue espectacular, tuvo resultados increíbles los primeros años. Pero después de un tiempo empezó a rodearse siempre de las mismas personas. Personas que le daban una cierta seguridad emocional, pero no eran líderes, ni estaban alineados con la evolución de BNI, o sea, con la evolución de su empresa. Y este entorno se cerró sobre sí mismo. Y así que el resultado fue que ese grupo de liderazgo empezó a comportarse como si fuera una isla, ¿sabes? Desconectados de la comunidad BNI, de sus clientes, de las verdaderas necesidades de los miembros. Y no solo el crecimiento se detuvo, como empezó a andar para atrás. O sea, la energía desapareció y lo peor es que no se dieron cuenta a tiempo. Creían que estaban haciendo bien porque seguían viéndose y hablando entre ellos. Pero ese grupo cerrado dejó de estar conectado con la realidad. Y eso les produjo una pérdida de clientes, una pérdida de miembros. Y esto pasa en muchas empresas. Pues sí que pasa en muchas empresas, lo veo casi a diario, pero también lo he visto en los grupos de BNI. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Es algo que está en la naturaleza de las personas? ¿Por qué nos acomodamos? ¿Por qué nos quedamos en nuestra zona de confort? Sí, es completamente natural. Y esto pasa, y claro, el líder, la persona que está liderando, ha de ser consciente de ello, sea en el entorno BNI, sea en el entorno de su empresa. Y, por ejemplo, en psicología de grupos hay un modelo clásico que tú conoces, que es el modelo de Bruce Tuckman, y que habla de las fases por qué pasa cualquier grupo. Formación, tensión o conflicto, normalización, alto rendimiento. Animo a todos a que busquéis este modelo, es muy interesante en Internet o a través de ChatGPT o otra IA. Pero lo que no siempre se dice es que un grupo que no se renueva o no se desafía entra en una fase de declive invisible. Volver atrás. Bueno, y a través de este modelo, una cosa que se descubre es que un grupo que no se renueva o no se desafía entra en una fase de declive invisible. La energía se vuelve rutina y la rutina acaba matando el crecimiento. También cuando investigaba para este podcast hubo también un concepto muy potente en sociología de un señor llamado Robert Putnam que diferencia entre el bonding, o sea, bonding es como las conexiones, la capital social de relaciones y el capital social de puente. O sea, las personas que buscan relaciones cerradas y fuertes
o las personas que busquen puentes hacia nuevas personas y oportunidades. Y este grupo cerrado tiene mucho bonding, ¿no? Pero si no hay este efecto puente, los grupos se secan. Y también, claro, eso tiene que ver a nivel individual con lo que se llama, que muchos conocen, ¿no? La zona de confort, la zona de confort relacional. Las personas tienen esta tendencia a rodearse siempre de quienes ya les entienden y dejen de exponerse a lo desconocido. Y ahí, en el desconocido, es donde ocurre el crecimiento real. O sea, como decía Henry Ford, si siempre haces lo que has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido. Yo creo que es peor. Si siempre haces lo que has hecho con las personas iguales, terminarás teniendo menos de lo que has obtenido antes. Y eso en el networking es una sentencia de muerte, si no la tomamos en serio. Muy bien, la verdad es que sí, esta teoría que hemos aprendido en Lisboa, en un retiro con todos los directores de área, me ha hecho ver muchas cosas. Y es cierto que tenemos que las personas cuando nos quedamos en la zona de confort, dejamos de crecer, dejamos de hacer cosas nuevas y el declive siempre es hacia abajo. Sí, mira, yo te voy a contar, justo hablabas de grupos de Beni, te voy a contar una historia de un grupo, que puede pasar con cualquier grupo. Esto es una historia, para mí fue muy fuerte. Un grupo en Barcelona, un grupo de Beni en Barcelona, que llegó a tener más de 50 miembros y estar número 1 de España. Y fue uno de los más exitosos en su momento. Tenían muchas referencias, muy buen ambiente, pero un día alguien dijo, oye, ¿para qué invitar a más gente? Aquí ya estamos bien los que estamos. Y eso fue el principio del fin. Poco a poco, mira, dejaron de invitar, dejaron de hacer unos a unos nuevos, se cerraron sobre sí mismos e incluso se llamaban familia. Pero esa familia se convirtió en una cúpula de cristal. Y finalmente el grupo se deshizo. Algunos miembros se integraron en los grupos de Beni, siguen activos hoy, pero el potencial brutal que tenía ese grupo se perdió por miedo a abrirse. Se cerró y se murió. Y no solo abrirse a traer más invitados y gente nueva, nuevos clientes, sino también conectarse con el resto de BNI. Yo creo que es súper importante, Tiago, porque a veces no estamos tan cómodos que salir de la zona de confort nos lleva a no ir a eventos, a formaciones o a hacer relaciones con otros grupos y eso nos acota muchísimo en las relaciones de marketing por referencias. Claro, y mira, te cuento incluso otra historia. Una señora, una miembro de BNI, muy comprometida al inicio de estas que van a todos los eventos, las formaciones, todo, y con muchas ganas de ayudar, pero de pronto empezó a decir, no invitemos más personas, aquí ya estamos bien. Y fomentaba como una especie de élite cerrada, ¿sabes? Como si solo unos pocos tuvieran derecho a entrar, unos iniciados, ¿no? Pero ¿sabes qué le pasó? Vino la pandemia. Y todos sus contactos cercanos, que eran esta élite, se vieron afectados. Y como no tenía red nueva, y esa red estaba muy afectada por la pandemia, sufrió muchísimo. Incluso estuvo a punto de cerrar su empresa y se buscó un segundo empleo solo para mantenerse. Hoy sigue siendo miembro de BNI, gana muchas referencias. Claro que por educación no diré su nombre, pero lo más bonito es que ha cambiado su actitud. Ahora ya se abren los nuevos miembros, se ofrece para ser mentora, los acoge y entiende este valor de mantener viva la red, no solo con los que estás a gusto, sino arriesgar, salir de tu zona de confort y conectarte y conocer y ayudar a los nuevos. Lo decía el otro día en una formación, decía, si hace 11 años yo tuviese la misma cartera de contactos que tengo hoy, pues es que estaría muerta. Mi cartera de contactos ha evolucionado, he pasado de 700 a 7000. Eso es una forma de ir creciendo y de siempre tener una cantera de donde poder hacer negocio. Sí, eso está muy bien. No hacerlo se llama cristalización relacional. Cristalizas las relaciones, pero este cristal necesita de gente que entre, porque si no se va a romper. Espera. ¿Y cómo podemos romper esa cristalización del grupo? ¿O cómo podemos evitar o revertir este síndrome en nuestros grupos? Bueno, yo voy a hablar de Beni, pero es igual para una empresa, se pueden hacer el símil. Yo lo resumo en tres acciones sencillas. Primero, haz cada mes un 1-a-1 con alguien nuevo o que apenas conoces. Da ese salto, arriesga. 2,
Invita al menos una persona al mes para tu grupo, alguien nuevo, alguien que creas que ya no hace falta más. Unos vendrán, otros no vendrán, muchos terminarán viniendo, pero invita a alguien. O sea, alimenta tu grupo, alimenta tu empresa de alguien nuevo, sabia nueva. Y 3, muy importante, tomad nota. Revisa tu círculo de confianza. Si todos piensan igual que tú, probablemente no estás creciendo. Y esto es muy cierto en las empresas. Si todos piensan igual que tú, pues entonces la empresa no está pensando distinto y vendrá un competidor con un producto nuevo, algo que conoció, que no piensa igual que tú y probablemente te quitará clientes. Por eso, en resumen, haz 1 a 1 al mes con alguien nuevo, invita al menos una persona nueva para tu grupo al mes y 3, revisa tu círculo de confianza para que no todos piensen como tú. Y voy a dejar un mensaje también para los queridos directores que nos escuchan. A veces los directores también crean, pues yo a veces llamo muros de Berlín, ¿no? Cerrados en los grupos. Oye, cambia tu mesa, cambia de grupo, ¿dónde haces las visitas? Intercambia, mira, ahora este año voy con otra persona. Bueno, claro que el director ejecutivo ha de ayudar. Cambia las voces con más que te rodeas. Si un director sale de un grupo y se va a otro grupo, amplía su red de contactos porque sigue con las conexiones de anteriores y ahora tiene nuevos contactos. Hay regiones en India donde los directores a cada 2 años rotan los grupos justamente para aumentar sus negocios. En definitiva, haz lo que tengas que hacer, pero no caigas en la síndrome de grupo cerrado. ¿Y qué te gustaría que la gente recordara de este episodio, Tiago? Mira, primero que una red cerrada no es una red, es un museo. Una red cerrada no es una red, de verdad, es un museo. Y en BNI no queremos museos, queremos viveros. Queremos relaciones que se renueven, que inspiran, que sorprendan, que te desafíen, que te reten. Si tú ya conoces a todos de tu entorno, ha llegado el momento de abrir la puerta. Yo diría más, romper la puerta. Es que el networking no es un destino, es un movimiento. Gracias, Tiago, por traernos esta reflexión tan necesaria. Y a ti que nos escuchas, si algo de esto te ha hecho pensar, haz algo distinto esta semana. Invita a alguien nuevo, habla con alguien fuera de tu círculo, asiste a un evento nuevo de BNI y recuerda, en el networking lo que no se mueve, se muere. Hasta el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por Infomake.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI. Escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas que te permitirán generar más negocio para tu empresa.